Buenos días. Seguimos leyendo la bendita palabra de Dios y hoy leemos el capítulo 27 de nuestro libro de Génesis. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante a ti. Sé señor de tus hermanos,
y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Saúl su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Versículo 41. Jacob huye de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Amén. Escuchemos ahora el resumen de la voz de nuestro hermano Eric. Adelante, Eric. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana, que nos encontramos aquí una vez más ante una oportunidad que Dios nos da para compartir de su palabra. Y en esta ocasión estamos en el capítulo 27 de Génesis. Hemos escuchado la lectura en voz de nuestra hermana Magdalena, y ahora nos proponemos a mencionar algunas puntualidades de los eventos narrados allí. Cabe destacar, mis amados hermanos, que probablemente este sea uno de los capítulos más célebres o más conocidos o más mencionados en relación a lo que fue la vida del patriarca Jacob. Vemos allí cómo Dios obra de manera distinta a la lógica secular, quizás diríamos, porque vemos a Dios tomando una decisión con un hombre como Jacob, aún por encima de que él no fuese el primogénito. O sea, Dios elige de manera graciosa o a manera de regalo inmerecido.
No somos premiados por Dios por haber merecido ese premio, sino que Dios nos premia conforme a su divina voluntad. Y es muy interesante saber que Dios nos ha amado. Desde antes de la fundación del mundo nos ha amado y nos ha elegido para su propia gloria. Acá vemos desde el versículo 5 en adelante que cuando Rebeca, su madre, la madre de Jacob y Esaú, se dio cuenta de que Isaac estaba ya alistándose para bendecir a Esaú, ingenió un plan para engañarlo y hacer que bendijera a Jacob. Aunque Dios ya le había dicho que Jacob iba a ser el líder de la familia en Génesis 25, del 23 al 26, y Rebeca tomó el asunto en sus manos y recurrió a algo malo para conseguir lo que Dios ya había dicho que sucedería. Entonces, para Rebeca, el fin justificaba los medios. O sea que Rebeca básicamente dijo, no importa que yo haga lo que haga, lo importante es que se cumpla lo que Dios ha determinado. Ahora, de la misma forma, deberíamos pensar que no importa cuán buenas sean nuestras metas, no debemos intentar conseguirlas haciendo lo que está mal. Fue a base de engaño, ¿verdad? Aunque Dios finalmente produjo el resultado que Él mismo había dictado. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿aprobaría Dios los métodos que nosotros usamos para alcanzar nuestras metas? A veces usamos métodos que puede que no sean agradables a Dios, pero deberíamos cuestionar el tipo de metodología que usamos para alcanzar nuestros propósitos. Es interesante esto. Y el relato bíblico también nos arroja mucha luz de cómo eran estas personas que estuvieron viviendo en aquella época. Eran seres humanos igual que nosotros y tenemos muchísimo que aprender de ellos. O sea que también la forma en la que reaccionamos ante un dilema moral a menudo revela nuestro verdadero motivo, o sea, cómo reaccionamos. O sea, muchas veces lo que realmente nos concierne es no ser descubiertos haciendo lo malo y no el hecho de estar haciendo lo indebido, ¿verdad? Pareciera como que jugamos un poco con esto. Parece que a Jacob no le importaba tanto cometer el engaño que implicaba el plan de su madre como ser sorprendido mientras lo llevaba a cabo. O sea que si a nosotros nos preocupa, lo único que nos preocupa es que nos descubran haciendo algo, quizás nuestro plan no sea honesto. O sea que es mejor que nuestro temor a ser sorprendido sirva como motivación para hacer lo correcto. O sea que Jacob pagó un precio muy alto por llevar a cabo su plan deshonesto. Vemos más adelante en la historia todo lo que pasó. Entonces, Jacob vaciló cuando escuchó el engañoso plan de su madre, pero lo hizo por la razón equivocada. O sea, tenía miedo de que lo descubriera. Su protesta le dio a Rebeca una última oportunidad de recapacitar, pero ella estaba tan envuelta en sus propios planes que no podía ver con claridad lo que estaba haciendo. O sea que el pecado la había atrapado y estaba corrompiendo su carácter. O sea que corregirse uno mismo en el medio de una mala acción puede ser doloroso y molesto, pero también lo puede a uno liberar del control del pecado. A veces uno evade esa parte de reconocer que las cosas que quizás estamos pensando hacer no son de buen proceder. Del versículo 24 podemos ver que a pesar de que Jacob obtuvo la bendición que quería, pagó un precio muy alto por haber engañado a su padre. Estas son algunas de las consecuencias de sus acciones. Primero, nunca más volvió a ver a su madre. Segundo, su hermano quiso matarlo. Su tío Labán lo engañó. Cuarto, su familia se dividió a causa de la rivalidad. Quinto, Esaú llegó a ser fundador de una nación de enemigos. 6, vivió lejos de su familia durante años. O sea que irónicamente, de todos modos, Jacob hubiera recibido los derechos del hijo mayor y la bendición de Isaac. O sea que solo imaginemos qué diferente hubiera sido su vida y la de su madre si ellos hubieran permitido que Dios hiciera las cosas como Él había planeado desde un principio y en su tiempo. Miren, algo interesante de esto es que a veces uno dice, bueno, esto no era el plan de Dios. Hay que determinar lo que es plan de Dios y lo que es voluntad de Dios. O sea, no era el plan de Dios que esto ocurriera, pero sí fue parte de lo que Él permitió que pasara. Por la razón de que todo esto pasó y a raíz de toda esta vivencia que Jacob tuvo, todas estas situaciones también moldean su carácter. Y él entiende y él se da cuenta. Además vemos cuando él va al camino hacia la tierra de sus tíos, de su tío Labán, vemos cómo él también tuvo un encuentro con Dios y todo lo que se va desenvolviendo la historia y todo lo demás. Pero vemos cómo también las formas pecaminosas de obtener lo que queremos acarrean mucho dolor.
Del 33 en adelante vemos también aquí que podemos resaltar que en tiempos antiguos la palabra de una persona la comprometía, o sea, como un contrato escrito de hoy en día, algo así. Especialmente cuando había un juramento de por medio. Por eso la bendición de Isaac era irrevocable, o sea que Isaac había prometido y era algo irrevocable, o sea, él no podía volver atrás todo. La palabra se tomaba en serio, vea. Vemos cómo ha cambiado la cosa. Hoy la palabra no se toma tan en serio, hoy las cosas no son tan valiosas como eran antes. Hoy una gente dice una cosa y mañana dice otra. Yo sé que somos falibles, somos propensos al error, pero vemos que en el escrito bíblico aquí, por lo menos en esta cultura, había una mayor consideración de lo que eran las palabras de las personas. Eran tomadas como algo irrevocable. Él dice, yo no tengo otra bendición, ya no tengo más, solamente tenía una y ya la he dado. Del 33 al 37 vemos que antes de que el padre de familia muriera, este llevaba a cabo una ceremonia de bendición en la que oficialmente entregaba los derechos del hijo mayor. A pesar de que al primer hijo varón le pertenecían los derechos del hijo mayor, en realidad no eran suyos hasta que se pronunciara esa bendición. Antes de que la bendición fuera pronunciada, el padre podía quitársela al hijo mayor y dársela al hijo que mejor la mereciera. Vemos así que era como algo transferible. Sin embargo, ya una vez dicha la bendición, los derechos del hijo mayor no se podían revocar. Era algo ya que se quedaba de manera irrevocable, como acabábamos de decir. Por eso los padres esperaban hasta el último momento para darla. O sea que aunque Esaú le había vendido los derechos de hijo mayor años atrás a Jacob, necesitaba la bendición de su padre para ratificarlo. O sea que quien daba la autoridad de la bendición era básicamente el padre. Aunque ya él había hecho su trato, ¿verdad? En aquel entonces, cuando él vende su primogenitura por el guiso de lentejas y dice, ¿para qué me sirve una bendición si muero yo de hambre? O sea, como vemos como él exagera una cosa del plano físico a renunciar a tantas bendiciones que su padre pudo haberle dado, y bendiciones que tenían que ver mucho con lo espiritual, con lo de seguir ese legado que venía desde los tiempos de Abraham, su abuelo. Entonces aquí es muy interesante ver esto. Vemos algo muy interesante en estos hombres, en Abraham, Isaac, Jacob. Vemos esta fe que se fue heredando, y es interesante cómo ellos fueron instruidos en lo que fue esta fe. La fe debe ser dada a conocer desde el seno familiar, desde las generaciones hasta las generaciones. O sea que no vamos a pensar que vamos a correr con una suerte. Ese es un trabajo que hay que hacer. Debemos hablar a nuestros hijos de la palabra de Dios y enseñarles a ellos que todo lo que llega a nuestras manos es porque Dios así lo permite. Esas son bendiciones que Dios las envía directamente a nosotros, y debemos estar conscientemente de eso. Vemos también aquí que Esaú se enojó tanto con Jacob que no reconoció el error de vender sus derechos de hijo mayor, y la ira que producen los celos nos impiden ver las bendiciones que tenemos, pero hace que nos fijemos en lo que no tenemos, y es algo que podemos ver aquí en esta escena. También y finalmente podemos ver de aquí del verso 41 que cuando Esaú perdió la valiosa bendición familiar, su fruto cambió repentinamente y todo su futuro. O sea, reaccionó con ira y decidió matar a Jacob. O sea que cuando uno pierde algo de gran valor, o si otros conspiran contra uno y logran su objetivo, la primera reacción y la más natural es la ira. Sin embargo, nosotros podemos controlar nuestros sentimientos si identificamos y reconocemos lo que sentimos. O sea que oramos por fortaleza y pedir que Dios nos ayude a ver las oportunidades que pueden surgir aún de esa circunstancia lamentable. Vemos aquí cómo todo esto podemos entenderlo muy claro en esta situación. Él llegó hasta el punto de desear matar a su hermano, aun cuando esto era un pecado grave. Ya no estaba mirando nada de eso, sino que él no le interesaba qué pensaba Dios ni nada de eso. Fue entregado totalmente a lo que fue su ira y su enojo. Así que seguimos aprendiendo de esta parte de la palabra de Dios, y ojalá que sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea de bendición para la edificación del pueblo, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que sea también de bendición para los que todavía no tienen una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Que usted pueda darse cuenta que el trasfondo de toda esta historia va revelando que el Dios grande y poderoso ha estado interviniendo en la vida de los hombres para otorgarles la salvación. El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano, por tu gran aporte.
Que la paz y la misericordia de Jesucristo estén sobre cada uno de ustedes. Amén.